Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buen día. He preparado este video para ustedes con el fin de que podamos revisar, repasar el contenido del capítulo 7 del libro de Goilen sobre historia del racismo. Bien, este séptimo capítulo, que corresponde con el control de lectura G de los que hemos realizado durante el mes de octubre, aborda el racismo en el siglo XIX. En este pizarrón tenemos desglosados los 6 elementos que conforman el control de lectura G. Bien, vamos a iniciar con la revisión del primero de ellos. ¿Cuál es la relación que hay entre la raza y la nación en el siglo XIX? Durante el siglo XIX, como ustedes lo saben bien y lo recordarán de sus clases de historia de primer grado, surgen nuevos estados, surgen nuevas naciones, nuevos países que antes no existían, hacen su aparición, nacen como tales tanto en Europa como en América. Así tenemos los casos de Bélgica, Italia, Alemania en Europa, y en América Latina tenemos los casos de aquellos países, aquellas naciones que logran su independencia de España, de Francia o de Portugal. Así están los casos de México, de Haití, de Brasil, de Perú, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Ecuador, Uruguay, Paraguay, etc. En estos países, así como en otros que ya existían desde siglos atrás, como Francia, Inglaterra, Portugal, España, los Estados Unidos, surgió la necesidad por encontrar, por reforzar vínculos de pertenencia, criterios de identidad, símbolos de unión, para determinar quién era realmente un miembro de la nación o no. La raza, insisto, se volvió uno más de estos elementos de pertenencia, de unión, de correspondencia con la nación. Por ejemplo, en esa época, en Alemania, durante el siglo XIX, para ser considerado un verdadero alemán, un alemán auténtico, tan importante como haber nacido en Alemania, como hablar alemán, como respetar, seguir, apreciar las tradiciones, las costumbres, las instituciones de aquel país, tan importante como eso era ser un alemán en términos físicos, en términos raciales, en términos étnicos, diríamos hoy en día. Ser blanco caucásico, tener ojos verdes o azules, ser rubio, se volvieron características, reitero, tan importantes como el idioma, la religión, tradiciones, costumbres y demás, para ser considerado un verdadero, un auténtico miembro de la comunidad nacional. Esto nos lleva al segundo punto. El segundo elemento de nuestro control de lectura se refiere a lo siguiente. ¿Cómo se manifestaron el nacionalismo y el racismo en Estados Unidos durante el siglo XIX? Como ustedes lo saben bien, los Estados Unidos son un país de inmigrantes. Es una comunidad que se forjó durante mucho tiempo a raíz de la inmigración de personas de diferentes partes del mundo. En el siglo XIX los Estados Unidos eran un país en crecimiento, eran un país en desarrollo, eran un país que económicamente estaba prosperando de una manera notable, y eso atrajo la llegada de inmigrantes de diferentes partes del mundo. Eso atrajo la inmigración de alemanes, holandeses, franceses, italianos, también de latinoamericanos como los mexicanos en primer lugar, personas también del lejano oriente como coreanos, japoneses, chinos, que fueron llegando en grandes cantidades a los Estados Unidos durante esa época, reitero, en el siglo XIX. Esto produjo el rechazo, la discriminación, la marginación de estos recién llegados por parte de los anglosajones que ya vivían ahí y que eran descendientes de los colonos británicos originales. De ahí surgió la idea de que para ser un estadounidense auténtico, real, verdadero, debía pertenecerse a la raza anglosajona y se debía encajar con el modelo WASP. ¿Qué significa este término? Bueno, WASP es un acrónimo, son siglas, es una abreviatura que corresponde con las siguientes palabras. W por White, A y S por Anglo-Saxon y P por Protestant, es decir, White, Anglo-Saxon, Protestant. Blanco, anglosajón y protestante. En esa época surgió, se desarrolló la idea de que para ser un estadounidense auténtico, un verdadero estadounidense, se debían reunir tres características. Se debía ser blanco, se debía ser anglosajón y se debía ser protestante. Quien no reuniera estas tres cualidades no podía ser considerado un estadounidense auténtico, un verdadero estadounidense. Esto generó problemas para las comunidades de inmigrantes recién llegadas, porque les generó más o menos problemas para poder adaptarse a esta nueva realidad. Así, por ejemplo, en el caso de los inmigrantes holandeses o alemanes,
no era tan complicado porque reunían dos de estas tres características. Eran blancos y eran protestantes, no eran anglosajones. En el caso de estos inmigrantes, reitero, la adaptación, la integración no era tan difícil porque solamente se trataba de una barrera lingüística. Con que aprendieran el idioma inglés era suficiente para adaptarse sin mayores complicaciones a su nueva nación. En el caso de inmigrantes franceses e italianos era un poco más difícil porque aunque en su mayoría eran blancos, no eran anglosajones ni eran protestantes, eran católicos. Entonces para ellos era aún mayor la dificultad para integrarse porque no se trataba solamente de aprender un nuevo idioma, sino de adoptar una nueva religión o de ser prudente con la religión propia. Quienes más dificultades tenían, obviamente, eran quienes no reunían ninguna de estas tres cualidades, quienes no eran ni blancos, ni anglosajones, ni protestantes. El caso de los negros, el caso de los latinos, el caso de los llegados del continente asiático, el caso de los migrantes japoneses, chinos, coreanos, que, reitero, no reunían ninguna de las tres cualidades del modelo WASP. Para ellos era aún más difícil, aún más complicada la integración, y hasta la fecha siguen siendo los grupos, los sectores más marginados, más discriminados, las principales víctimas de racismo en los Estados Unidos, que sigue siendo un fenómeno muy presente, muy fuerte en aquel país. Vamos con el tercer elemento. ¿Cómo se manifestaron y qué diferencias hay entre el nacionalismo racista estadounidense y el europeo? En ambos lugares, en Europa y en los Estados Unidos, se desarrolló este fenómeno, el nacionalismo racista. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre uno y otro? Lo tenemos aquí. En pocas palabras, básicamente diremos que el racismo nacionalista estadounidense era un racismo manifiesto hacia el interior, dentro del país, que se dirigía hacia los inmigrantes, hacia las comunidades migrantes que étnica y culturalmente no encajaban, reitero, con este ideal, con este modelo del estadounidense anglosajón, del estadounidense WASP, etc. El nacionalismo racista o el racismo nacionalista, como lo queramos ver, europeo, era un racismo que se manifestaba hacia el exterior. Es un racismo que fue producto de la expansión imperialista de los europeos en Asia y en África. Como ustedes lo saben y lo recordarán también de sus clases de primer grado, en el siglo XIX los europeos se expanden por Asia y África, establecen múltiples colonias en ambos continentes y prácticamente se apoderan de ellos, se los reparten entre los mismos europeos. Bien, entonces para recapitular, en el siglo XIX el nacionalismo racista estadounidense se manifiesta hacia el interior, dentro del país. El nacionalismo racista europeo se manifiesta hacia el exterior, hacia los pueblos que recién habían colonizado tanto en África como en Asia. Esto nos lleva al siguiente elemento, el número 4. ¿Qué relación, qué vínculo hay entre el racismo y el imperialismo en el siglo XIX? A raíz de este proceso de expansión, a raíz de la colonización europea de Asia y África, después de entrar en contacto con estos pueblos asiáticos y africanos, se reforzó la convicción entre los europeos de que eran superiores a las demás razas del planeta. Y esto se tradujo en múltiples investigaciones, estudios científicos, publicaciones que pretendían demostrar la superioridad europea frente a africanos y asiáticos. También esto nos lleva al siguiente elemento, al quinto, al punto número 5. ¿Qué vínculo, qué relación había entre el imperialismo y la llamada teoría racial durante el siglo XIX? A raíz de todas estas publicaciones de esta literatura colonial, los europeos encontraron una justificación teórica, científica, a la violencia que ejercieron contra pueblos de Asia y África. Esta violencia se tradujo literalmente en guerras coloniales y de exterminio de pueblos, de comunidades enteras en ambos continentes. Reitero, entonces, con este bagaje, con estos elementos teóricos, pseudocientíficos, los europeos encontraron una justificación para la violencia que ejercieron en Asia y en África durante el siglo XIX, en la era del imperialismo. Vamos a concluir ahora nuestro análisis con el sexto punto, el cual habla del antisemitismo durante el siglo XIX. El antisemitismo, la palabra antisemita, que como ustedes también ya lo saben, se refiere al odio, al rechazo, a la exclusión de los judíos,
El término antisemita, la palabra antisemitismo surgieron en Alemania en el siglo XIX. ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué en esa época? También hay que recordar lo siguiente. Alemania es un país relativamente nuevo, es un país relativamente joven, es un país incluso más joven que el nuestro. México cumplió 200 años hace un par de años, Alemania hace un par de años cumplió 150 años de existencia. Entonces, reitero, hablamos de un país joven, un país relativamente reciente, y en esa época pues era un país recién nacido, en el siglo XIX. La unificación de Alemania, el nacimiento de Alemania como tal, se da en 1871, como ustedes ya lo saben. Bien, esta situación generó en diferentes ideólogos, en diferentes intelectuales, pensadores alemanes de aquella época, la necesidad por lograr la limpieza, la unidad, la pureza racial de los alemanes. De ese modo surgió la idea de la lucha de razas entre lo ario, los arios, los auténticos alemanes, los verdaderos alemanes, los alemanes puros, y los semitas, es decir, los judíos. También de ahí surgió la idea de esta representación del judío como un ente, una persona extraña, ajena a la comunidad nacional alemana. Surgió la idea del judío como una persona no solamente extraña, sino peligrosa, un ente patógeno, contaminante, impuro, que no debía ser admitido en la comunidad alemana, que debía ser rechazado y excluido de la misma. Este fue un antecedente para el holocausto durante el siglo XX, pero bueno, eso ya, este genocidio en contra de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial en Europa es parte ya de nuestro siguiente capítulo, del siguiente video. Bien, espero que les haya quedado claro el contenido del capítulo 7, el racismo durante el siglo XIX, y espero que este video les sirva para su realización del ensayo final con el que se evaluará el proyecto de este trimestre. Agradezco mucho su atención y les deseo un excelente día.